Nosotros totalmente en vivo, aquí desde Mundo Católico, pues en un programa más para todos aquellos que quieren aprender el reino de la divina voluntad. Y ya el doctor regresó de su viaje que hizo este fin de semana largo. Fue a Costa Rica, ¿verdad, doctor? ¿Fue a Costa Rica? Así es. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Los saludamos con gusto y con alegría. Y también a Jesús Ausocúa desde España. Gracias, Jesús, por estar con nosotros en esta noche para usted. Gracias al doctor, que nos acompaña a pesar de la carga que tiene. Pero aquí está. Así es. Que está haciendo para llevarnos al don de los dones. Así que muchas gracias, doctor. Y por supuesto a Mundo Católico, que es el medio que a más público llega en el mundo. No hay ningún otro medio, al menos que yo conozca, y conozco algunos, que llega a tantas personas de distintas maneras, pero ya en el ámbito de Divina Voluntad creo que es el medio al que más personas llega, así que es una gran bendición. Bendito sea Dios, yo le doy gracias por ello. Gracias, gracias, Jesús. Pues vamos a empezar el tema del día de hoy, que es muy importante y se refiere al triunfo del Inmaculado Corazón de María en Divina Voluntad, que no es cualquier triunfo. No, no es cualquier. No es cualquier triunfo. Entonces, doctor, para que empecemos, que es un tema buenísimo y que vale la pena que nosotros nos ubiquemos en este triunfo. Doctor, díganos, por favor. Me gustaría, si no tiene inconveniente el doctor y usted, Cecilia. Sí, por favor. Explicar a las personas que nos acompañan el motivo del programa de hoy. Porque, digamos, surge como consecuencia de que estamos en el mes de la Santísima Madre de Dios y en el mes de las consagraciones. Estamos viendo en el mundo entero cómo se están llevando a cabo miles, millones, afortunadamente, de consagraciones al Inmaculado Corazón de María, bajo distintas maneras, rituales, especialmente San Luis María Griñón de Montfort. Y efectivamente es una bendición que cada año se repita. Entonces, el programa de hoy es, digamos, un poco la preparación para la consagración que vamos a abordar con el doctor en sucesivos programas sobre la culminación de la consagración en la voluntad de Dios, en la voluntad divina o en la divina voluntad, como queramos llamarlo, ¿no? Porque la consagración al Inmaculado Corazón de María, a los ritos que ya conocemos, es el principio. El doctor estaba comentándonos cuáles han sido sus experiencias allá en Costa Rica, grandiosas, nos ha contado. Decía cómo los sacerdotes con los que ha estado él, que quizá alguno nos acompañe, cómo habían consagrado a multitud de personas con ese rito de San Luis María y de Montfort, y después ya los sacerdotes ya se han preguntado con todas las personas qué es el paso previo para llegar a la consagración definitiva, la decisiva, la final, que es la consagración a la voluntad divina o la divina voluntad. Y por esa causa vamos a dar comienzo como introducción a la explicación de lo que es verdaderamente el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que no es otro que la venida del reino de la divina voluntad. Así que, doctor, muchísimas gracias y somos todo oídos. Yo también. Bueno, no, yo simplemente quisiera primero partir de esta consagración y contarles que, bueno, tuve la fortuna de asistir el día 13 a una consagración de un grupo de personas que se consagraron al Inmaculado Corazón de María, ahí en Costa Rica, en la parroquia donde estuvimos. Y le pedí al párroco de ahí, el padre Milton, que si fuera posible, que si me permitía hablar un poco después de la consagración. Me dijo que sí, me dio la posibilidad de hacerlo. Y estuve comentándolo con él antes, ¿no? O sea, no fue de improviso. Y le pareció muy buena idea. En realidad, o sea, la consagración es como lo explicó él, o sea, él se los dijo ahí, yo repito las palabras de él. Dice, en el momento que ustedes se consagran,
En ese momento ustedes ya no se pertenecen, ya se pertenecen a María. Ya no son dueños de su vida, ya María es la dueña de su vida y ustedes deben estar total y absolutamente a sus órdenes. Entonces creo que es muy exacto el concepto que tiene de consagración. Sabemos que cuando algo se consagra única y exclusivamente para el servicio divino. Entonces, en el momento en que una persona se consagra a María, se consagra al servicio de María, o sea, al servicio divino. Entonces yo les decía lo siguiente, bueno, la consagración que han llevado ustedes a cabo, bueno, pues es como dijo el Padre, ya no se pertenecen. Ahora el punto es decir, bueno, ¿qué quiere María de nosotros? O sea, ¿cuál es la finalidad de que María desea para cada uno de nosotros que nos hemos consagrado a ella? Bueno, entonces hacíamos alusión y les decía yo, bueno, ustedes acaban de pasar 33 días de preparación, que es lo que creo que hacen, ¿no? Ceci? 33 días. Hacen o puede ser abreviado, doctor, ¿no? Hay gente que hace los 33 días, de hecho hemos hecho aquí de 33 días, cada día se reflexiona algo para culminar en la consagración. Así es. Entonces yo les decía, miren, María, o sea, la única finalidad de María, lo que conocemos como el triunfo del corazón inmaculado de ella, no es otra cosa más que llevarle hijos a su hijo. O sea, esa es toda la intención de ella. Ella no quiere nada para ella, porque el triunfo de ella es el triunfo de Jesús. O sea, en la medida que Jesús triunfe, triunfa el corazón de ella. Entonces, o sea, esto de la consagración que acaban de hacer no es un final, no es un ya llegamos. De acuerdo, ya están con María, María las instruye, María las guía. Ahí la consagración es todo un plan de vida. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y ya con eso? ¿O María querrá algo más? Entonces yo les presentaba el libro de la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, que no es otra cosa más que ahora María nos está llevando de la mano hacia la parte final de todo lo que ella desea para todos nosotros y lo que ella desea para su hijo. O sea, ella desea que todos sus hijos, o sea, todos nosotros, llegáramos a vivir, llegáramos a servirle a Jesús de reino, porque Él quiere venir a reinar y reinar en cada persona, en cada alma de nosotros. Pero para que Jesús reine, para que este reino de Cristo se establezca en la tierra, el único camino es tener en nosotros la divina voluntad. Porque sin la divina voluntad no hay espacio, no hay forma de que la persona pueda fusionarse con Cristo para hacer una misma cosa, una misma naturaleza, una misma vida, para que Jesús llegue a reinar en ella. Jesús en los escritos de Luisa nos define lo que quiere decir rey. Y dice, rey es aquel que extiende su vida en donde reina. Rey es aquel que extiende su vida donde reina. Por lo tanto, lo que Él desea para poder reinar en nosotros es extender su vida en nosotros. Que eso es exactamente lo que Él dijo en la última cena, cuando está rogándole al Padre por todos, donde dice, Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ahora ellos sean uno con nosotros, de la misma manera que tú y yo somos uno. En ese punto es el punto final
de toda la historia de relación de Dios con su criatura. Después de eso no hay más. No hay otra cosa. Dios no puede pedirle otra cosa a su criatura y la criatura no le puede pedir otra cosa a Dios. Hemos llegado al punto culminante de esa relación divino-humana para llegar a ser realmente imagen y semejanza de Jesús, que eso es tal y como fuimos creados. Entonces, ya nos consagramos. Bellísima la consagración, bellísima la enseñanza de Grignon de Montfort, nadie lo pone en duda, pero no llega al final. No llega al final. Que el final es en la enseñanza del cómo llegar a vivir en la divina voluntad para que Jesús pueda extender su vida en nosotros y se establezca el reino de Él en la tierra, en nosotros, y entonces el corazón inmaculado de María se sentirá triunfante, triunfará total y absolutamente en toda la familia humana. Por lo tanto, yo les propuse, le dije, bueno, ustedes acaban de hacer 33 días de preparación para esta consagración. Ahora ustedes se preguntan qué quiere María de nosotros, y lo que María quiere es llevarnos al reino de la divina voluntad. Y este libro de la Reina del Cielo no es otra cosa más que el tomarnos de la mano. María nos va a tomar de la mano y nos va a ir conduciendo paso a paso hacia lograr, hacia adquirir este reino para entregarnos a su Hijo y decirle a Él, Hijo, aquí te traigo el triunfo de mi corazón, que es un hijo más que quiere vivir de tu vida, de tu voluntad. Que ese es, vuelvo a repetir, el triunfo de ella. La gente quedó realmente convencida, la gente quedó con el entusiasmo, y el padre igual. El padre dijo que sí, que efectivamente iban a empezar a hacer este caminito como un medio para lograr esta finalidad. Entonces, triunfo del corazón inmaculado de María es conducirnos de la mano hasta adquirir la divina voluntad para podernos entregar a su Hijo, para que Él extienda su vida en nosotros y ahí se forme el reino de Jesús en la tierra. Es más o menos lo que yo entiendo del triunfo del corazón inmaculado de María. Doctor, quizá la pregunta es la pregunta obligada, pero al mismo tiempo muy clara, ¿verdad? Para mí es muy clara, pero sería importante. Dios ha estimado que previo al reino de Cristo en la tierra, sea el triunfo del Inmaculado Corazón de María. ¿Dios ha estimado esto así o Dios ha estimado? Es exactamente lo que acabo de decir. Sí. O sea, el triunfo de María, para que María realmente triunfe su corazón, es cuando logre llevarnos a su Hijo, cuando logre convencernos, cuando logre ponernos totalmente en ella. Ella nos dice, hijos, yo soy la reina del reino de la divina voluntad. O sea, pero vivo sola, ojo con esto. No tengo hijos o hijas reinas, hijas que vivan en la misma voluntad en la que yo vivo. Tiene muchos hijos, indiscutiblemente, tiene millones de hijos, pero ninguno que tenga vida divina, ninguno que tenga la misma voluntad que ella. Por lo tanto, no puede compartir con ellos todas las riquezas que ella tiene. Y la riqueza que ella tiene es vida divina. Ahí se encierra toda la riqueza de María, todo el esplendor de María, todo lo que es María es divina voluntad. Es el fiat divino reinando en ella. Esa es María. Entonces, todos sus hijos son hijos, pero hijos que han
vivido en la vida, en la santidad humana, que han logrado llegar al cielo a través de sus virtudes o a través del purgatorio. O sea, pero ninguno ha tenido este punto de la vida divina en ella. Por lo tanto, todos los hijos de María son hijos adoptivos. No tienen la misma naturaleza que tiene ella, no tienen la misma naturaleza que tiene Jesús, no tienen la misma naturaleza que tiene el Padre. Hemos hablado de que somos hijos adoptivos. ¡Qué bueno! Es un grandioso logro. Estamos ya puestos en este punto de unidad con Él, pero en este tipo de unidad somos hijos adoptivos. Y esto no lo digo yo, no lo dice Luisa, no lo dice nadie, lo dice San Juan Evangelista. San Juan Evangelista nos habla de que el llegar a ser hijos de Dios, tal y como Él lo propuso en su Evangelio, no lo es todo, sino que hay algo más, pero que no lo conocemos, que no lo dejaron, que Jesús no lo dejó dicho, y no lo dejó dicho porque el mismo Jesús dice, cuando habla del pan de la vida, que Él es el pan, y les dice a sus apóstoles, si esto que les estoy diciendo, que me tienen que comer y me tienen que beber, los escandaliza, ¿qué sería si les dijera dónde estaba el Hijo del Hombre antes de venir? Si les dijera quién soy yo. Jesús en su naturaleza humana, esa unión tan íntima, tan fabulosa que tiene con la divinidad, con su misma persona divina y con el Padre y con el Espíritu Santo. Ahí está el punto. O sea, cuando nos hablan de que nos tenemos que comer y beber, comer la carne de Él y la sangre de Él, y que si no lo tenemos no tendremos vida eterna, y que si lo comemos y lo bebemos tendremos vida eterna, siempre nos hemos quedado en la idea de una vida sin término, una vida que no tendrá término, y no es así. La vida eterna no se refiere a eso. El mismo Jesús nos lo dijo, la vida eterna es conocerte a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Y ese conocer es conocer ahora sí a fondo cuál es la finalidad que Dios quiere para todas sus criaturas y la finalidad que Él desea obtener de sus criaturas en este mundo. Y la encargada de todo esto, de conducirnos, es María. Es bellísima la figura de la madre conduciendo a sus hijos de la mano, poco a poco hasta llegar a este punto y donde María diga, triunfé. Ahora, Jesús Ausocúa es mi triunfo. Cecilia Valderrama es mi triunfo, porque ya los deposité en la divina voluntad para que mi Hijo establezca su reino en ellos. Ese es el triunfo de María. El texto de consagración a la divina voluntad habla de que nos admita a vivir en la Trinidad Sacrosanta, con ayuda de la Trinidad Sacrosanta, a vivir en el recinto de la divina voluntad. Y habla de algo que me gustaría que nos explicara a todos para que regrese en mí el orden primordial de la creación, el orden en que fue creada la criatura. Uh-huh. Que nos explique un poquito esto, porque pues vivimos en un total desorden. En un total desorden, así es. Bueno, o sea, es lo que hemos a veces hablado sobre Adán. O sea, la creación, esa creación que Dios hace, o sea, es una creación perfecta, no es una creación a medias. Cuando Dios actúa, siempre hace actos completos, siempre hace actos que no requieren otra cosa y están total y absolutamente en sintonía con lo que Él desea y con lo que Él es. Cuando crea al hombre, o sea, las palabras son muy claras, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra.
O sea, esa parte en donde el hombre tenía que ser capaz de tener la misma identidad con ellos, con la Trinidad Santísima, pero todo en Jesús, en su Hijo Jesús, en su Hijo Jesucristo. No podemos ser iguales a Dios en cuanto a la parte espiritual nada más, porque el único que puede unir la parte espiritual, la parte divina con la parte humana es la humanidad del Verbo Eterno. Entonces el Verbo Eterno tiene una naturaleza divina que lo une a la Trinidad, pero también tiene una naturaleza humana. Esa naturaleza humana, gracias a esa unidad en la persona, esa unidad de persona, es como esa naturaleza humana puede adquirir las prerrogativas de la naturaleza divina. Cuando nosotros fuimos creados a imagen de ella, de esta humanidad de Jesús. Por lo tanto, tenemos la parte humana, que es la que nos corresponde por naturaleza, pero al mismo tiempo teníamos que tener una naturaleza divina. Y la única forma de adquirirla es Jesús poniéndose en nosotros. O sea, Jesús dándonos su vida, extendiendo su vida en la criatura. Y ahora, para que esa vida pudiera crecer, pudiera desarrollarse, se necesitaban alimentos, se necesitaban actos, pero tanto alimentos como actos divinos, no humanos. Esa es la necesidad de que nos dieran su voluntad, porque gracias a su voluntad, todo lo que nosotros hiciéramos iba a ser divino. Y eso haría crecer la vida divina de Él en nosotros. Bueno, entonces, cuando crean a Adán, crean la figura de Adán, o sea, no la crean, sino la forman, que no es lo mismo. O sea, una cosa es crear, es la palabra de Dios, la potencia de Dios haciendo que se genere o que se forme algo. Aquí no, aquí es Dios modelando. Dios es el artífice de la figura del hombre para hacerla perfecta, para hacerla igual que su propia humanidad. Y cuando termina, para darle vida a esa figura, ahora Él se insufla, se pone su aliento, y en ese aliento va su vida de Él y va su voluntad. Y entonces, con su vida en germen y su voluntad actuando en todos los actos del hombre, permite que aquella humanidad crezca, pero crezca con naturaleza divina, no con naturaleza humana. Ese era Adán. Ese era el principio de la familia humana. Ahí estábamos todos nosotros. Ahora, en ese principio, Dios no le dio a Adán ninguna ley, no le dio ningún sacramento, no le impuso ninguna acción, ninguna oración, ninguna práctica religiosa, no le dio nada. ¿Por qué? Porque la santidad ya era total, era perfecta, era una unidad con Él. Y ahí estaba ya Adán viviendo prácticamente la misma vida divina, o sea, convertida en un cielo. Adán era un cielo de Dios en la tierra. No había diferencia entre el cielo divino y el cielo que Dios encontraba en la tierra. Era lo mismo. Se perdió, ya sabemos por qué, ya sabemos todo. Entonces, todo se tiene que restituir, y se tiene que restituir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él viene, funda su iglesia, nos deja los sacramentos y nos restituye la vida divina, pero no la voluntad divina. Y la vida divina no crece a debida estatura con alimentos humanos. Y los alimentos humanos son nuestros actos,
nuestras virtudes, todo lo que nosotros podamos hacer desde la voluntad humana, no son adecuados para hacer crecer la vida divina en su medida que Él desea, o sea, a la par de Dios. Nos enriquece con la gracia, nos enriquece con carismas, nos da dones, en fin, para suplir un poquito la carencia de voluntad divina, de actos divinos. Cuando ya el hombre está, llevamos 2000 años de este tipo de vida, de una vida con la vida divina en nosotros, gracias al bautismo, que es donde nos injerta en la vida divina, y creciendo a base de virtudes, a base de la gracia, a base de dones, a base de carismas, en fin, todo lo que nos han dado. Ahora Jesús nos dice, llegó el tiempo en que mi Padre quiere dar nuevamente su voluntad, para que ahora se restituya al punto de origen, o sea, y que volvamos a hacer lo que Él creó allá en Adán. No tenemos ningún ejemplo en la familia humana más que María, nuestra Madre Santísima. Ella es la que tiene la vida completa, perfecta en la divina voluntad, y ella es el primer ser humano creado en adquirir nuevamente lo que Dios había dado allá en el principio. Y eso es gracias a que es inmaculada, gracias a todos los dones que Dios le dio y gracias a su decisión de no querer nada con su voluntad humana, de no querer hacer uso de los atributos de la voluntad humana, sino siempre atributos de la voluntad divina. Entonces teníamos este ejemplo, y creo que nosotros hemos tenido en cuenta siempre a María como una figura excelsa, una figura enorme, una figura inalcanzable. Cuando menos creo que es la idea que tenemos de ella. Y claro, así es, pero es de esa manera parte por nuestra deficiencia y nuestra capacidad de poder hacer crecer la vida divina en nosotros. Y no tenemos la voluntad divina y no tenemos la vida divina en plenitud. Entonces, restituirnos al punto de origen es llegar otra vez al momento de la creación del ser humano allá en Adán y poder tener totalmente todo lo que Adán tenía. Y lo que Adán tenía era vida divina con una voluntad divina que iba a hacer crecer esa vida, en forma adecuada. Ahora, hasta dónde la pudiera hacer crecer, eso ya dependería de la criatura. Qué tantos actos puede tener, en fin. Para que se entienda, un bebé cuando nace, bueno, ¿es un ser humano? Sí. Pero, ¿qué tiene de crecimiento? Nada. Su desarrollo dentro del vientre, y ahora tenemos un bultito pequeño, así, chillón y demandante totalmente. Bueno, eso es lo que el inicio de la vida humana. ¿En qué forma va creciendo esa vida humana? A través de los actos, a través del comer, del ejercicio, del aprender, del irse llenando de experiencias, el irse llenando de todo lo que el mundo nos va dando para ir creciendo. Y ahora, en el momento actual, estamos totalmente formados, pero con vida humana. Ahora, esa vida divina, el día que empiece en nosotros, vamos a poner el día de hoy, nos decidimos a vivir en la divina voluntad y somos un ser pequeñito, llorón y demandante. Llorón porque siempre nos estamos quejando de lo que dejamos. Demandante porque no sabemos ni cómo hacerle. Pero por medio de los actos, por medio de toda esa capacidad que la divina voluntad nos da,
iremos creciendo, creciendo, creciendo y haciendo crecer totalmente la vida de Él, de Jesús en nosotros. Eso es llegar a ese punto de origen, ¿sí? Así que bueno, Grignon de Montfort, como dicen aquí, llegará, él habla, ya prevé una santidad totalmente diferente, totalmente superior a la santidad que existía. Así es, pero no supo ni cómo ni de qué manera. O sea, lo previó, lo vio y vio que era María la que iba a conducir a eso. Bueno, hemos llegado a ese momento en que María nos dice, ya estoy aquí para enseñarles, para conducirlos, para llevarlos hasta ese punto. San Luis María, perdón. Usted. Perdón. San Luis María, doctor, habla precisamente de los apóstoles de los últimos tiempos. Uh-huh. O sea, como eso, el camino para, ¿no? Es una visión que ellos tienen del futuro, pero no les fue dado, ojo con eso, no es que no lo hayan visto, no les fue permitido verlo, el cómo. No les fue permitido ver el cómo. Se les permitió ver parte. Y lo único que vieron fueron santos de una altura totalmente diferente de los santos anteriores. Los apóstoles de los últimos tiempos lo que vieron fueron personas que se iban a dedicar a extender el conocimiento del cómo llegar. Pero ese conocimiento no sale de ellos. Ese conocimiento tiene que salir de una revelación, igual que los apóstoles de aquel tiempo salen a predicar la revelación que Jesús hace en ellos. Y ahora nosotros tenemos la revelación que Jesús le hace a Luisa y que nos llega a nosotros, nos llega a través de los escritos de Luisa Picarreta, que es la persona que él escoge para dar todo este conocimiento. Entonces, hay una frase de Jesús en el Evangelio que se adapta exactamente a esto que estamos hablando. Cuando dice que los profetas, los santos, los patriarcas hubieran querido ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y hubieran querido escuchar lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vieron y por qué no lo oyeron? Porque no era el tiempo. Porque a ellos les tocó una parte, y esto es fundamental entenderlo. A ellos les tocó un camino, a ellos les tocó un conocimiento, a ellos les tocó preparar el terreno para lo que viene. Es como un albañil, o sea, una compañía constructora, cuando va a construir un edificio, una casa, no empieza por el techo, empieza por los cimientos. Y los cimientos son necesarios para que haya una casa, que haya un edificio y que haya un techo. Entonces, no lo vieron porque no era el momento. No lo vieron porque su trabajo era poner los fundamentos. O sea, y eso no es malo, no es estar queriendo rebajar a esas personas. Es simplemente cumplieron al pie de la letra lo que Jesús les encargó. Y lo que Jesús les encargó fue exactamente eso. No otra cosa, eso. Y a eso se dedicaron. ¿Sí? Y ellos no tienen envidia de los que van a conocer todo lo demás. Grignon de Montfort previó, igual que San Pablo y San Juan, vislumbraron lo que iba a venir después. Un San Pablo que tiene que decir,
ni ojo vio, ni oído escuchó lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Pero él no entendió, simplemente vio algo que no alcanzó a entender, pero pudo ver que es algo infinitamente grande. Bueno, ¿es malo eso? No, simplemente es Jesús, Dios, les permite vislumbrar y les permite anunciar que va a haber algo en el futuro totalmente diferente de lo que existe en ese tiempo. Y lo que existía en ese tiempo es lo que existe ahora. No ha cambiado nada. Nada ha cambiado. 2000 años de la misma iglesia. 2000 años de los mismos sacramentos. 2000 años de las mismas, ¿cómo decir? Formas de acercarse a Dios. Han cambiado quizá algunas cosas, se han fundado comunidades, ha habido movimientos que toman cierta enseñanza de Jesús, cierta imitación de la vida de Jesús para llevar a cabo su acercamiento, pero ninguna de ellas tiene nuevos sacramentos, ninguna de ellas nos brinda nuevas posibilidades, o sea, de acercarnos. Todas llegan a un punto en donde ya no pueden pasar porque no les es revelado. A un ideal de acercamiento. Hablan precioso de la Virgen, hablan maravillas de la Virgen, pero todo es idealizado. Todo es idealizado. Nada de lo que hablan es una vivencia. Nada de lo que hablan es vivencia. ¿Sí? Entonces, hemos hablado de María infinidad, pero no sabemos más que el ABC de María. El ABC de María. Entonces, si la iglesia no sabe hablar de María, si los profetas no saben hablar de María, si los que anuncian a María no saben, no conocen a María, entonces, por favor, necesitamos entender que tiene que haber una nueva revelación para enseñarnos no solo quién es María, sino enseñarnos lo que María quiere hacer con nosotros. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, en realidad necesitamos entender que todo nos lleva a un futuro, y que no deberíamos de frenarnos en el presente, sino deberíamos de aceptar el futuro. Y ese futuro es lo que ahora la Divina Voluntad nos trae. Es lo que ahora María Santísima nos dice: hijos, ya están conmigo, ya se convencieron que yo soy la madre, ya se convencieron que es necesario que yo los guíe, que se consagren a mí, o sea, para que yo sea su guía, porque eso quiere decir consagrarse, pertenecerle, igual que un bebé le pertenece a la mamá, para que la mamá lo guíe, lo conduzca. Eso es lo que es ahora María para nosotros. Bueno, digámosle a la mamá: adelante, llévanos, condúcenos, enséñanos. Así como la preparación de los 33 días para la consagración que nos propone San Luis María Griñón de Montfort, la consagración total a Jesús por manos de María, que nos hace esclavos de la esclava, entregándole todos nuestros bienes para renunciar a nuestra voluntad. La consagración a la divina voluntad es ya el desprendimiento total, es la siguiente preparación para la parte final, para la obra suprema de Dios. Es decir, nosotros, cuando San Luis María Griñón de Montfort, cuando se le lee a la luz de la divina voluntad, se da uno cuenta que él vio cosas extraordinarias, porque menciona cosas extraordinarias que ningún otro santo ha vislumbrado sobre la Virgen.
cuando uno lee el Tratado de la Verdadera Devoción y lee lo que la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, se queda perplejo de cómo San Luis María Griñón de Montfort pudo ver la realidad de María a esa magnitud, que es extraordinaria y que está resumida en el Secreto de María. Pero ahora cuando uno compara las dos consagraciones, que no es para llevarlas a ninguna comparación a tontas y a locas, es decir, caprichosamente, sino en la completud del plan de Dios, la plenitud a la que estamos llamados, la primera, vamos a decir, el despegar de la santidad humana está en la consagración total de Jesús por manos de María, y la plenitud del reino de la divina voluntad está en la consagración a la divina voluntad. Es decir, tendremos que pasar por un paso, o sea, por el paso de María, como sea, como quieran, como les guste, como consagración, sin consagración al Inmaculado Corazón, con San Luis María de Montfort, con todo lo que ya conocemos, tendríamos que pasar por la puerta que es María. Es lo que yo veo, que la puerta es María, como sea, pero es María. Esa es la puerta, y eso es lo que vislumbró San Luis María Griñón de Montfort, si lo vemos a la luz de la divina voluntad. ¿Usted qué piensa, doctor? Por eso, es la mamá que te quiere conducir. Sí. O sea, somos hijos rebeldes, esa es la palabra. Sí, ¿verdad? Somos hijos rebeldes, hijos malcriados, ¿sí? Que le respondemos, rezongamos a la mamá y al papá. No nos interesan sus opiniones. Entonces, acercarse a María es el hijo que de repente se da cuenta que la mamá lo que quiere es su bien y llega y le dice: mamá, aquí estoy, me arrepiento de todo lo que he hecho, ahora tú dime por dónde camino. Bueno, eso es la consagración a María, ¿sí? Griñón de Montfort vio cosas maravillosas, sí, nadie lo quita, pero por favor esto se entiende. Es igual que Santa Teresita del Niño Jesús, hablando de ese amor divino, hablando de que no se puede amar a Dios si no es con amor divino. Ella vislumbraba eso. Un San Juan Evangelista que llega a vislumbrar que Cristo es el eje de la Trinidad. Por favor, o sea, es vislumbrar, no es llegar, se vislumbra. Es como si tú ahorita recibes un folleto de algún lugar fabuloso en el mundo. Ya tienes el folleto, ya conoces lo que hay, pero no es la realidad, ya vislumbraste. Eso no quiere decir que no sea bueno el folleto, no quiere decir que no sea motivador el folleto. Cuando Jesús habla de María, y por favor, ¿quieren conocer a María? Métanse a leer María Valtorta. Ahí se conoce a María, no en Griñón de Montfort, en María Valtorta. Hay un libro de María, En los dos. el apellido es Roschini, que es un mariólogo, o sea, un mariólogo de los más afamados en la actualidad, que después de hablar años de María y despreciar las revelaciones privadas, un día por casualidad se pone a leer a María Valtorta y de ahí en adelante no vuelve a escribir nada que no esté basado en María Valtorta. Y él describe a María en María Valtorta como una María viva. Y hay un libro maravilloso que es sobre María, en donde él habla que es ¿Pero de quién es él? ¿De quién es, doctor? de Roschini, Gabriel M. Roschini. Perdón. Salud. Gracias. ¿Quieren conocer a María? Por favor, dejemos lo que es vislumbrar a María. No hablemos de vislumbres de María, hablemos de María. Y este libro, aunque es de esta persona, pero no está hablando de él. Está simplemente tomando lo que Jesús describe de María. Y creo que no hay nadie mejor para describir a María que Jesús. Ojalá y que lo pudieran leer. Sí, que se llama de Gabriel M. Roschini.
Así es. Rosquini Dice, de la Santísima Virgen, ¿no? el libro se llama La Santísima Virgen en los escritos de María Valtorta. Es Fray Gabriel M. Rosquini. Es OSM, orden ¿qué? Es de los dominicos, me parece. Por eso es O.S.M. SM, es de esa orden, ¿no? Así Les es. digo cuál es. Valtorta. Entonces, a mí me parece maravilloso que queramos conocer a María, pero vamos a las fuentes originales, y la fuente original es Jesús. ¿Sí? Acá le digo qué quiere decir. Muy bien. Doctor, un poco por satisfacer también, digamos, muchas de las dudas, cuestiones de las personas que están asistiendo en directo. Son muchas variopintas, pero hay un denominador común. Comentaba alguien que en los programas se está comentando la fuente, pero que falta pedagogía del cómo. Y yo me tomo el atrevimiento, doctor, con su palabra, de que el cómo, lo explica el doctor, tiene multitud de videos, tanto en Tercer Fiat como en los otros canales, de multitud de temas explicando el cómo, ¿no? El cómo, ¿no? Entonces, bueno, este es un programa que se ha hecho como, vamos a decir, antecedente de la consagración que se va a abordar en la Divina Voluntad en próximos programas, para conocer la diferencia que hay entre haberse consagrado a la Santísima Virgen María y en lo que va a suponer consagrarse a la Divina Voluntad. Y en ese sentido le voy a hacer al doctor una pregunta que sea extensiva para todos ustedes, para satisfacer también pues esa curiosidad que todos hemos tenido alguna vez. Doctor, ¿qué diferencia hay entre consagrarse al Inmaculado Corazón de María, al Corazón Sacratísimo de Jesús o a la Divina Voluntad? Para preguntitas. Bueno, o sea, si estamos hablando de que a Jesús por María, o sea, como que es un paso, o sea, bueno, consagrarse directamente al corazón sacratísimo de Jesús, bueno, es ir directo, ¿sí? Pero eso no quita a María, recordemos. María es un solo eslabón con Jesús. No están separados, es un solo eslabón, es una sola vida, así que no hay diferencia. Te consagras al corazón de María, estás consagrándote al corazón inmaculado de María y de Jesús. Te consagras al Sacratísimo Corazón de Jesús y te estás consagrando a María. Lo malo de nosotros es que siempre somos dados a dividir, a separar, ¿sí? Estamos queriendo como romper la unidad. Ni me consagro a María, ni me consagro a Jesús, me consagro a los dos. El triunfo, ya dijimos, el triunfo de María no es de María, el triunfo de María es el triunfo de Jesús. María podría triunfar todo lo que quieran, María, podemos estar consagrándonos continuamente a ¿cómo se llama? A María por Grimón de Montfort, pero si no llegamos a vivir en la divina voluntad, definitivamente el corazón de María no triunfa, porque no triunfó el corazón de Jesús, porque Jesús no logró su reino en nosotros. Ahora, la diferencia entre el consagrarse a María y consagrarse a la divina voluntad, creo que es obvio. Si consagrarme a María es renunciar a mí, ya no soy yo, ya no me pertenezco, ahora hago lo que María me dice, y María lo que me va a decir es, ven, otra vez lo repito,
dame tu mano y yo te voy a conducir hasta la divina voluntad. Y una vez que llegues a la divina voluntad, ahí te dejo. Ahí te dejo. Entonces, consagrarme a la divina voluntad es, ya no me pertenezco, ya no soy yo, ahora es la divina voluntad la que me va a decir qué hago. Y la divina voluntad ya no me va a conducir a ningún lado. La divina voluntad me va a dar el cómo crecer, cómo hacer crecer esa vida divina que está en mi interior, para que cada vez la vida de Jesús se vaya engrandeciendo, y eso es lo que llegue realmente a formar el reino de Dios en mí. ¿De acuerdo? Entonces, no pongamos que si me consagro a María, me consagro a Jesús o no. Lo que sí, consagrarme a la divina voluntad es el punto final. No hay más. Porque ahí es la divina voluntad la que nos va a hacer crecer para que Jesús pueda establecer su reino en nosotros. Así que... solamente para aclararles, nada más es aclararles que las siglas OSM es Orden Siervos de María. Esa es la orden de los Siervos de María. El padre Roschini M. Roschini es de la Orden de los Siervos de María, y pueden ustedes entrar al centro de Valtortiano. Ahí te mandan los libros y son gente muy seria. Yo he comprado libros directamente en el centro Valtortiano y se tardan un poquito en llegar, que no se asusten, pero les llegan los libros. ¿Tienes el teléfono de esta persona? Del centro Valtortiano sí. Por eso. El centro Valtortiano, aquí está, aquí lo tengo porque pedí unos libros que me faltaban. ¿Quiere el teléfono? ¿Le doy el teléfono? Es 39 07 76 80 70 32. Sí, 39, pero 07 76. Sí, perdóneme. Y yo les voy a dar el teléfono de la persona que lo ha tomado como un apostolado, sí, que desde hace muchísimos años, antes de que las librerías trajeran los libros de María Valtorta. La diferencia es que ellos no están por el lucro. O sea, por ejemplo, la obra del Evangelio como fue revelado, con ellos cuesta 1,200 pesos y en las librerías cuesta cerca de 3,000-4,000 pesos. Sí, son muy caros. Entonces, con esta persona lo pueden pedir. Si quieren, les doy la dirección. Sí, por favor, doctor, y lo ponemos, claro, y lo ponemos porque es importante. Mucha gente nos lo pregunta. De hecho, se han hecho programas de María Valtorta aquí en el canal. Bueno, es 55 55 31 0946. 5 31 0946. Así es. Entonces 55 55 31 0946. La dirección es Campos Elíseos. Para las personas que estén aquí en la Ciudad de México y quieran acudir, tienen cantidad de libros. Es Campos Elíseos 154, interior 302. Yo les he comprado libros ahí también directamente. Y digo, la única diferencia es que ellos lo han tomado como apostolado desde hace 30, 40 años y no van buscando el lucro, ¿sí? Sino está totalmente para difundir. Y ya, nada más. Muy bien, doctor. 154, interior 302. Que nos pongan el cintillo, ahorita que nos lo pongan, que nos ayuden. Sí, ponen la dirección también, ¿verdad? Para que las personas puedan solicitarlo, y yo creo que tienen también envíos, ¿verdad, doctor? Sí, ellos lo mandan a todos lados de la República, incluso al extranjero también.
con la cosa de que ya sabemos que el coste del envío es demasiado caro, ¿no? Demasiado oneroso, pero bueno, por tener un tesoro de estos yo creo que vale la pena. Lo único es que el Centro Valtortiano no tiene en español todo, o sea, lo tiene en italiano y lo tiene... No, te equivocaste, ya todo lo tiene en español. ¿El Centro Valtortiano? El Centro Valtortiano no sé. No lo tiene todo en español, lo tiene en italiano. Lo tiene en italiano, no lo tiene. Pero aquí esta persona sí lo tiene todo en español. Lo tiene todo en español. Sí. Pero sí, para las personas que están en España, a lo mejor les sale más barato que se los manden de Italia a España, ¿verdad? Pues sí, pero necesitarían saber italiano. No, pero lo que sí tienen en español, bueno, lo que yo por ejemplo, les pedí, tienen el Evangelio, como ha sido revelado, ¿no? Tienen el libro de Azarías, los cuadernos, el de 1943, 44, 45 a 50, la autobiografía, las lecciones sobre la epístola de Pablo a los romanos, flor de parábolas, oraciones, José de Nazaret, el Via Crucis, Padre Pío y María Valtorta, así comenzó la historia de María y Jesús, los 20 misterios del Rosario, Valtorta and Ferri, que es que son los dibujos que María Valtorta hizo, sobre lo que le revelaba a Jesús, hizo unos dibujos, hicieron un libro, pero eso está en italiano, pero los dibujos son preciosos, digo, para que... Y son parte de los dibujos que había en la primera edición del Evangelio como fue revelado. Así es. En las portadas tenían los dibujos de los apóstoles. Así es. Entonces eso es simplemente por curiosidad, o sea, es un libro que te ayuda mucho a como ubicarte en lo que ella está relatando, ¿no? Pero eso es lo que tiene en español, todo lo demás es en italiano, todo lo demás lo tiene en italiano, ¿no? Hay un comentario aquí que está un poquito equivocado, porque dice que le parece mejor el hombre Dios que el Evangelio como fue revelado. Es exactamente lo mismo, lo único que hicieron fue cambiar el título y la distribución, ¿no? O sea, el hombre Dios era en 5 tomos y el Evangelio como ha sido revelado primero salió en 10, luego en 11 y ahorita no sé en cuántos vayan. O sea, lo han ido adecuando, pero en fin, no hay problema, pero es la misma. Es importante, ¿no? Para que la gente lo pueda conseguir o lo pueda tener como parte de su biografía de consulta y del conocimiento que tiene que tener. Y aquí en México, ¿no? Y aquí en México. Bueno, pues no sé si ya queda. No, simplemente ya nos acabó de decir, doctor. ¿De qué? Pues de las que finalmente de las consagraciones, lo que le preguntó Jesús, ¿tiene alguna conclusión? Sí, que la consagración final es la divina voluntad. O sea, es a donde debemos llegar. Antes de esto, antes de esta revelación y antes de todo, el punto final era consagrarse a María, consagrarse al corazón sacratísimo de Jesús, y la parte final de eso era llegar al cielo. ¿Sí? Ahora, la parte final es antes de el cielo, es lograr vida divina aquí. ¿Sí? Y llegando a vida divina aquí, ahora llegar al cielo, pero llegar al cielo como vida divina, como hijas reinas del reino de María. Ahora María se le alegrará infinitamente de tener en su reino, porque ella es la reina del reino de la divina voluntad, y entendamos que el reino de la divina voluntad es Jesús. O sea, Jesús es el reino. ¿Sí? Jesús es el rey. María es la reina. Ahora ese reino está vacío. Bueno, estaba. Cuando menos ya está Luisa. Y habrá otros muchos que hayan llegado, sí, indiscutiblemente. Ya van bastantes años de que esto se conoce. Ha habido gente muy, muy comprometida con la divina voluntad y que seguramente hicieron vida divina de alguna forma, unos más, otros menos, pero todos deben estar ya en ese reino. Y todos están ayudando el que haya toda esta efusión de cosas, ¿no? Todo
anhelo de llegar. Aquí le hacen una última pregunta y yo creo que valdría la pena para cerrar el tema, por lo menos en el programa que quede completo. Dice, doctor, entonces, ¿qué sentido tiene que haya diferentes consagraciones? Se la hace Marcos Castro. Bueno, yo creo que esto es muy, muy claro. Como dice Cecilia, sus opiniones de ella, la gente está totalmente alejada de Dios. Entonces, primero hay que evangelizar, primero hay que llevarlas a la conversión, primero hay que estimular este regreso a casa, y eso se puede hacer a través de María. Eso se logra a través de María. Y bueno, ya llegando con María, ahora hacerles entender que no es el final, que consagrarse con Griñón de Montfort no es el final, sino sería el inicio. El inicio donde María ahora nos dice, órale, ahora sigue lo que yo te digo, ven, yo te llevo. Entonces no es que haya diferencia. Si alguien llega y nunca se ha consagrado a María, voy a hacer aquí una pequeña cosa. Yo ni siquiera sabía que había consagraciones a María. Total y absolutamente fuera de toda instrucción religiosa. Y sin embargo, llega la divina voluntad y me atrapa totalmente. Y aquí estoy todavía. ¿Sí? Nunca me he consagrado a María. Sin embargo, mi vida está en María. Mi vida depende de María. No tengo la menor duda. No me hace falta la consagración de Griñón de Montfort. Vivo en María, vivo en Jesús. Trato por todos los medios de vivir en la divina voluntad para poder llegar algún día a tener vida divina, si es que Dios me lo permite. Claro, doctor, eso es lo que todos aspiramos. Solamente el caso contrario soy esta servidora del doctor. El caso contrario soy yo, y simplemente decirles que la consagración a María tiene un efecto grandísimo en el alma, grandísimo de sustraerla del pecado. Es una especie de exorcismo. Por eso es muy, muy grandiosa, porque la persona que realmente se quiere consagrar a la Virgen, una vez que se consagra a la Virgen, el siguiente paso es la divina voluntad. Es obligado, porque ella es la reina del reino de la divina voluntad. Si andas perdido ahí, que no sabes ni qué, conságrate a la Santísima Virgen, deja el pecado, conságrate a la Santísima Virgen y que ella te lleve. Realmente es así. Entonces, o te tiran del caballo y entras de lleno. Y entras de lleno, pero mi caso es el contrario. Mi caso es el contrario. A mí, en mi caso, la Virgen me fue llevando de la manita. No, pues mira esta consagración, luego esta, la consagración de San Luis María de Montfort. Aquí te voy a sustraer del pecado. Y es más, el demonio lo ha dicho en exorcismos con obispos. Aquí lo hemos tenido con un obispo, el obispo Hércules, Monseñor Hércules Medina, dijo que en un exorcismo el demonio le dijo que la consagración a María le quitaba poder sobre las personas, absoluto poder, prácticamente. Entonces, que era muy importante para que las personas ya se sustrajeran. ¿Quieres dejar el pecado? Bueno, pues déjalo, confiésate todo y pide la fortaleza a la Santísima Virgen para ya ser esclavo de la esclava, y de ahí ya te vas a lo que sí. Si ese es tu caso. Si es como el doctor, que el doctor ya llegó de lleno, pues ya en blandito ya llegó así. Eso, o sea, contestando esa pregunta, Ceci, no lo dirijamos hacia determinada cosa. Vamos a dirigirnos, a consagrarnos. ¿A qué? A lo que conozcamos. Si yo conozco la divina voluntad y desde el principio me voy con la divina voluntad, maravilloso. Si no conozco la divina voluntad y conozco a María y me consagro a María y luego María me lleva a la divina voluntad, maravilloso. O sea, no pongamos como direcciones, no. Es donde entremos, lo que conozcamos es lo que nos va a llevar. ¿Quieres realmente estar protegida del pecado? En la divina voluntad. En la divina voluntad, no en María, en la divina voluntad. Y digo no en María porque en María todavía dependes de tu voluntad. En la divina voluntad ya no. En la divina voluntad ya es la voluntad divina viviendo en ti. Por lo tanto, ahí es
total, es una fortaleza inexpugnable para el demonio, no puede entrar. Consagrada a María, el demonio te ataca. Entonces, o sea, esas son las diferencias. Eso, doctor, como da para mucho, que eso como da para mucho tiempo, si le parece, el próximo día que hagamos el especial de consagración en la Divina Voluntad podemos entrar a fondo en esa enorme diferencia, ¿no? Y la extensión que tiene, la extensión del pasado y del futuro, ¿no? La consagración a María es puntual, sin embargo, en la Divina Voluntad es en la inmensidad. Así es. Muy bien, me parece que aquí podemos ya cerrar el programa, que se entienda, porque hay muchísimo que hablar, que discutir, que reflexionar al respecto, pero yo quiero, como parte final, decirles a todos los hermanos que no se cierren en solamente qué es o sea, como si tuvieran un cajón en donde tienen que seguir el cajón para poder alcanzar la meta, porque la verdad es que para cada persona el Señor tiene un camino. Eso sí me gustaría decirlo, porque a veces la persona dice, no, entonces ¿para qué me consagro aquí? Mejor ya me voy a esta consagración. ¿Cuál es mejor? ¿O cuál es la que Dios dice? ¿O cuál es la que no dice? ¿O cuál es? ¿No? Como si fuera competencia de consagraciones. Y no es así. Es un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Y lograr el objetivo final es cumplir la obra suprema de Dios. Y en ese camino el Señor me va a ir mostrando. Al doctor lo llevó de lleno a la consagración de la Divina Voluntad. A mí me llevó de lleno a la consagración a la Virgen María. Yo no sabía ni siquiera que existía la de la Divina Voluntad. Por eso les digo todo. Entonces, pues son caminos distintos, pero ¿cuál es el final? Pues al final ven al doctor aquí y me ven a mí aquí. O sea, el final es el mismo. Coincidimos en el final. Exactamente. Eso es lo que estamos queriendo poner en claro. Claro. El final es la Divina Voluntad, no es la consagración a María. Claro, es llegar a la Divina Voluntad, punto. Tu final es la Divina Voluntad, ¿no? Entonces, si Dios te hace vivir el camino de la consagración a María, a Jesús por manos de María, finalmente vas a llegar a la Divina Voluntad. Doy fe de eso. Y el doctor fue directo, pues él da fe de eso, obviamente. Hay comentarios, perdón, no es crítica al comentario, pero quiero puntualizar. Hay un comentario que dice, amo a mamita María. Eso es sentimentalismo, qué bueno que la ame. Pero que ese sentimentalismo no la detenga en llegar a entregarse a la Divina Voluntad. Porque amar a María y entregarse a la Divina Voluntad es lo mismo. Pero cuando se pone el énfasis en el amor a mamita María, no se llega a la Divina Voluntad. Muy bien, ahora sí. Bueno, pues gracias, Ceci. Gracias. Gracias, Jesús Ausocúa, por haber estado con nosotros. Recuerden que regresamos el viernes en estos programas, que también sería de 1 a 2 de la tarde, el mismo horario. Y yo le quiero preguntar al doctor si vamos a tener el de la Reina del Cielo hoy en la noche. Pues depende de ti. No, doctor, pues ¿por qué de mí? A mí no me eche sí, definitivamente sí, a las 8. A las 8, entonces tendremos el programa a las 8 de la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, y estamos acabando las meditaciones, y el objetivo sería la consagración a la Divina Voluntad, ¿verdad? Ese es el objetivo de la Reina del Cielo. O sea, una vez que ella te va llevando poco a poco. Así que pues, y tienen las meditaciones, están todas en una lista de reproducción para que tú las veas, y la verdad que son excelentes, tienen unos temas asazos, no te los pierdas. Y pues simplemente darle las gracias al doctor Tomasini por haber estado con nosotros, a Jesús Ausocúa por haber estado con nosotros el día de hoy, y nos vemos hoy en la noche con el doctor Tomasini a las 8 de la noche, solamente por hoy, porque el siguiente programa será el martes a las 8. Será el martes a las 8, como siempre, ¿verdad? ¿Usted va a estar en México, doctor? El martes sí, creo que el miércoles ya no. Pero no sé si está usted en condiciones normales de cansancio y todo. Déjame ver, o sea, porque... Sí, por favor. Yo me voy el miércoles. ¿Pero a qué hora se va? Pero el martes, ¿vale? ¿A qué hora se va? ¿Se va muy temprano?
Ay, ahora sí me lo pusiste difícil. No sé que me voy el miércoles, pero no sé. Pero sería bueno que lo viéramos. Nada más, usted ya nada más confírmelo. No, nos vemos el martes, no hay problema. Okay, muy bien, doctor. Entonces nos vemos ahora miércoles y la siguiente semana nos veremos el martes, como siempre, a las 8 de la noche con el doctor Tomasini. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Pónganle like, mándenlo a todo el mundo para que las personas puedan conocer el reino de la divina voluntad. Gracias.